Vamos a leer el salmo que nos corresponde hoy, el Salmo 95. Por favor, abran sus Biblias en el Salmo 95. Ese es el salmo que nos corresponde el día de hoy. Y dice así: Venid, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vengamos ante su presencia con acción de gracias, aclamémosle con salmos, porque Dios grande es el Señor, y Rey grande sobre todos los dioses, en cuya mano están las profundidades de la tierra. Suyas son también las cumbres de los montes. Suyo es el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra firme. Venid, adoremos y postrémonos. Doblemos la rodilla ante el Señor, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Mashá en el desierto, cuando vuestros padres me tentaron, me probaron, aunque habían visto mi obra. Por 40 años me repugno aquella generación, y dije, es un pueblo que se desvía en su corazón, y no conocen mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. Amén y amén. Bueno, quiero aprovechar este momento para orar. Acostumbramos a hacer una oración corporativa. Vamos a orar por la evangelización, por la gente, por ese sector, ¿sí? Aprovechar este momento para pedirle a Dios porque el Evangelio, porque su palabra se extienda y llegue a cada alma, cada persona que necesiten de su palabra y de su presencia. Cerremos los ojos y oremos. Dios, gracias por este tiempo, Señor. Queremos acercarnos hoy a ti, queremos buscar hoy tu presencia, tu palabra, oh Dios. Gracias por este día, gracias por esta oportunidad. Grandes son tus misericordias, oh Dios. Tu gracia, Señor, tu amor para con nosotros. Gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra, Señor, de conocerte más, de acercarnos más a ti. Hoy queremos colocar en tus manos este tiempo, Dios, queremos colocar en tus manos cada corazón, cada vida que está aquí presente, aún las personas latinas que viven en este condado, Señor. Te pedimos que seas tú tocando, que seas tú, tu Espíritu Santo, hablando a cada vida, Señor. Hoy te pedimos, Señor, porque tu Evangelio, porque tu palabra llegue a cada rincón, Dios. Úsanos, Señor. Úsanos, Dios. Perdona, Señor, los errores, perdona nuestros temores, perdona nuestra incredulidad, Dios, al hablar de tu palabra, al hablar de tu redención, Cristo, a cada vida, Dios. Perdónanos. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo llegando a cada hogar necesitado, a cada vida que esté atormentada, que no tenga paz y que necesita de tu paz, Señor. Que seas tú tocando cada familia latina, Señor, en ese sector, en Keldivo Hills, en Kitty Hawk, en Nax, en Manteo, Señor. Que seas tú llegando, Señor, que seas tú, Señor, quebrantando cada corazón y seas tú la necesidad, Dios. Que seas tú supliendo la necesidad en cada hogar, en cada familia, Señor, en cada persona, Dios, que se encuentran en este lugar, que son inmigrantes. Te pedimos, Señor, también que les ayudes, que los fortalezcas, Dios. Cualquier persona inmigrante que esté aquí en los Estados Unidos, te pedimos, Dios, que sea tu presencia, que sea el verdadero evangelio llegando a su vida, Señor. Que seas tú moviéndote, Dios.
que sea un avivamiento de tu palabra, de tu verdadera palabra, de la verdadera fuente, Señor, que eres tú, Señor, es esa fuente de vida, Padre. Te pedimos, oh Dios, te pedimos que en medio de tanta maldad que hay hoy en día en el mundo, Señor, que tú levantes, Señor, que tú levantes un pueblo que te busque, que clame a ti, que se postre ante ti, Dios. En medio de esta generación que se quiere apartar de ti, que camina hacia la maldad, hacia el pecado, Señor, te pedimos que tú levantes un pueblo que te adore solo a ti, Dios, al único Dios verdadero, al único Rey, al único Salvador que eres tú, oh Jesús. Hoy te lo clamamos, te lo pedimos, oh Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, vamos a seguir con el estudio de Génesis. El libro de Génesis, hemos venido estudiándolo por durante todos estos domingos. Hoy nos corresponde Génesis capítulo 6, versículos 9 al 22. La sección que encontramos aquí es la genealogía de los hijos de Noé, ¿sí? Vamos a entrar en este estudio de una manera amplia en la información sobre él, la declaración de Dios, su juicio a través de lo que acontece en este capítulo, que es exactamente el diluvio, ¿sí? Y la información sobre el medio de salvación que Dios utiliza, que en este caso vamos a estudiar es el arca. Bueno, y que estos estudios llegan hasta el capítulo 9, llegan los estudios, este estudio sobre el arca y sobre el diluvio. Ustedes entenderán y comprenderán que esta sección de la Biblia es muy, muy significativa y nos enseña 5 lecciones importantes. La primer lección es: el pecado trae devastación mundial, ¿sí? El segundo, el hombre es responsable del resultado de sus decisiones. Tercero, Dios trae juicio mundial. Cuarto, Dios ha provisto un medio de salvación. Y el último es: los justos vivirán por fe y solamente por la fe. Eso es lo que debemos tener en mente al leer los versículos del 1 al 8. ¿Sí? Vamos a leer Génesis capítulo 6, del 9 al 22. Dice Génesis capítulo 9 al 22. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Y Noé engendró 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. Y la tierra se había corrompido delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y he aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés, harás el arca con compartimientos y la calafatearás por dentro y por fuera con brea, y de esta manera la harás: de 300 codos de longitud el arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Harás una ventana en el arca y la terminarás a 1 codo del techo, y pondrás la puerta del arca en su costado.
La harás con piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí, yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que haya aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Pero estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y de todo ser viviente, de toda carne, meterás 2 de cada especie en el arca, para preservarles la vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, de los animales según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie vendrán a ti para que les preserves la vida. Y tú toma para ti de todo alimento que se come y guárdatelo, y será alimento para ti y para ellos. Y así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado, así hizo. Amén. Entonces, este es el relato de la vida, de cómo inició el llamado de Dios a Noé. ¿Alguien sabe qué barco se considera el más apto para navegar de la historia? Dependiendo de la investigación que uno pueda hacer y las fuentes que uno encuentre sobre los barcos, es posible que se nos ocurran respuestas diferentes, ¿sí? Haciendo un estudio de estos barcos, empezamos con el USS Constitution. Parece ser un buque parece que es el buque más antiguo que aún está en funcionamiento, encargado como buque de guerra en la Marina de los Estados Unidos en 1794, ¿sí? Y que está, al día de hoy, está en funcionamiento este buque. Bastante tiempo de funcionamiento. El otro buque que parece ser considerado el más apto para navegar es el MV Astoria. Parece tener el mayor número de viajes en su historial. Comenzó a funcionar como barco de pasajeros en 1948 y lleva 75 años realizando ese servicio casi continuo, este buque. Pero, por último, encontramos en la investigación que se hizo, encontramos el USS Samuel B. Roberts, ¿sí? Es una fragata de la Armada estadounidense con 11 compartimentos a prueba de agua. Entonces, este buque tiene una historia. Dice que en 1988 impactó en unas minas de iraníes, impactó y tuvo un agujero de 12 pies, ¿sí? En su casco. El casco es la parte de abajo del buque, pero no se pudo hundir este buque, ¿sí? Porque había sido construido con compartimentos para evitar el hundimiento. Entonces, cualquiera que sea la medida que se utilice, solo hay un barco en la historia que ha hecho algo significativo en toda la historia humana, y es el arca, ¿no? El arca está encargada y diseñada por Dios. En la mente de Dios está el arca, y ha sobrevivido a la única inundación mundial, ¿sí? Uno a veces escucha por noticias inundaciones en ciudades, ¿no?, de ciertos países, pero aquí estábamos hablando de una inundación a nivel de todo el mundo. Y el arca fue la única que sobrevivió a esta inundación. Entonces empezamos, ya después de esta investigación, que es muy interesante, sobre las fragatas y los buques, vamos a empezar en el versículo 9, donde nos dice,
Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios, ¿sí? Entonces, aquí se introduce un registro histórico, ¿sí? Es la tercera vez en Génesis que se utiliza un registro histórico. Ya habíamos estudiado anteriormente, si ustedes recordarán, habíamos estudiado la palabra hebrea toledot, ¿cierto? ¿Sí recuerdan? Esa palabra toledot la habíamos estudiado anteriormente, que también significa el término registro familiar, ¿sí? Esta estaba en el capítulo 2, versículo 4. Para presentar el registro histórico de la creación. Ese es el registro histórico de la creación. Y acá estamos viendo el registro histórico como registro familiar de Noé, ¿sí? Esta se usó en el capítulo 5, versículo 1. Es el registro histórico del linaje familiar de Adán. Ahí también se había usado esta palabra Toledot como registro histórico, donde cuenta las crónicas familiares de la vida de Adán. En el versículo 10 dice, y Noé engendró 3 hijos engendró Noé, los nombres de ellos eran Sem, Cam y Jafet. ¿Sí? Bueno, ahora lo que se nos dice acá, que es de suma importancia, es que Noé era un hombre justo, ¿sí? Irreprensible entre sus contemporáneos, ¿sí? Era un hombre que caminó con Dios, un hombre que era un hombre un hombre justo, piadoso, que caminó con Dios. Y eso es una descripción de Noé. Esa es la descripción que Dios le da a Noé, ¿cierto? ¿Y cuántos quisiéramos tener una descripción así, ¿cierto? ¿Cuántos quisiéramos nosotros que tal persona tenga una descripción así, ¿cierto? Que fulano de tal sea una persona justa, se le diga, esta persona es justa, esta persona caminó con Dios, esta persona caminó sin culpa en su tiempo, en su época, él o ella caminaron con Dios, ¿sí? O sea, es una descripción espectacular que Dios le da aquí, la Biblia le da aquí a Noé, y cuántos quisiéramos nosotros tener esa misma descripción. Ahora bien, lo que significa esto no es que Noé nunca haya hecho nada malo, ¿sí? Aquí no estamos hablando de que Noé pues nunca haya hecho nada malo, no estamos hablando de perfección, ¿sí? Perfección sin pecado, sino más bien compromiso firme con el Señor, ¿sí? Y esto es algo que a mí me ha impactado mucho, y es algo por lo cual estoy trabajando, es a diario avanzar con el Señor en medio de mi pecado, en medio de mi caminar con Dios, que el pecado siempre va a estar ahí presente, ¿sí? Hacer consistente lo correcto y tener comunión con Dios. Eso es lo que Noé mostró en esa época, es ser consistente en lo correcto, en medio, no de una perfección, sino en medio del pecado, ser consistente en hacer lo correcto, en hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. El versículo 11 enseguida nos muestra la condición humana, ¿sí? Dice, y la tierra se había corrompido delante de Dios. Aquí es supremamente notable que la tierra estaba corrupta ante los ojos de Dios, estaba llena de maldad, había violencia desmedida en ese momento en el ser humano. El versículo 12 dice, y miró Dios a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, ¿sí? Cada criatura había corrompido su camino. La maldad en ese momento estaba sin ningún límite, ¿no? Estaba desbordada.
Y aquí se utilizan 3 formas diferentes del verbo hebreo para corromper, ¿sí? Para describir lo que la humanidad se había hecho a sí misma en los tiempos de Noé. Y las 3 descripciones de Noé como justo, también las vemos, también son claras, que contrastan con la descripción humana corrupta, y por otro lado Noé, un hombre justo, ¿sí? Entonces, se nos dice aquí que toda la raza humana recayó en un comportamiento pecaminoso. Constantemente había pecado, constantemente el hombre estaba pensando en hacer el mal. Mientras tanto, por otro lado, Noé persistía en la piedad, en buscar a Dios, ¿sí? En hacer lo bueno delante de Dios. Lo que aprendemos acá es que los seres humanos son responsables de su propia condición. Cada criatura había corrompido su camino. Cada persona es responsable, cada uno de nosotros somos responsables de nuestras propias decisiones. Y sencillamente aquí ellos habían elegido hacer lo malo y se corrompieron. Bueno, a menudo Dios recibe la culpa por las cosas que el ser humano hace, ¿sí? Y pues uno también medita en esto y muchas veces uno también cae en culpar a Dios cuando realmente el que toma la decisión, ¿sí?, es uno mismo, ¿no? Y nuestras decisiones sobre lo que está mal tienen sus propias consecuencias. Y tenemos que tener siempre claro esto, que las decisiones que otros toman respecto a lo que está mal tienen sus propios efectos, así como las decisiones que yo tomo, que están mal, tenemos que tener claro que tienen sus propias consecuencias. Y Dios no es la causa de mis decisiones o las consecuencias por mis decisiones, ¿sí? Dios, lo que vemos acá es que no hemos hecho, o sea, nosotros nos hemos hecho a nosotros mismos esas consecuencias por nuestras propias decisiones. Y Dios no es la causa de eso, sino que sencillamente nosotros abrimos las puertas al pecado y vivimos las consecuencias por ello. Noé, por otro lado, ha elegido hacer lo correcto y ha permanecido leal al Señor, firme. Noé, pues en medio de condiciones tan pesadas, porque la Biblia lo muestra como condiciones bastante pecaminosas y violentas en esa época, pero Noé permaneció firme, permaneció leal a Dios, leal al Señor en un ambiente muy hostil, muy fuerte, muy pesado, ¿sí? Y es fácil ser una persona justa cuando la sociedad lo acepta, ¿no? Eso es fácil cuando los valores de Dios son los valores de la sociedad. Ahí no es difícil las cosas, ¿no? Cuando uno muestra ser justo en condiciones justas, pues no hay trabajo. Pero es extremadamente difícil ser una persona justa cuando la sociedad, cuando el mundo se levanta contra Dios. Ahí tiene mérito la gracia de Dios, ¿no? Cuando la persona se levanta en medio de violencia, de pecado, eso es difícil. Ahí está la clave, como decían, ¿no? Estamos en una situación en nuestro propio tiempo y tierra donde los valores de Dios ya no son los valores de nuestra sociedad, ¿cierto? Estamos viviendo momentos donde abiertamente el pecado es lo más normal,
¿sí? Y lo anormal es seguir a Dios, ¿no? Entonces cuando las personas, ciertas personas se levantan predicando a Cristo, predicando a Dios, es señalada como esto está, este no está normal, ¿no? Es anormal que se hable de Dios. Entonces defender a Cristo es ir en contra de la corriente, ¿cierto? Estamos viviendo en una sociedad donde nadar contra corriente es literal, por decirlo así, es así, ¿no? Es nadar contra corriente, es ir contra toda una sociedad. Todo el mundo hoy en día está abierto a ir en contra de los principios en el ámbito, en todo ámbito de la sociedad, ¿no? En colegios, en los hogares, gobiernos, todo se ha corrompido, el hombre lo ha corrompido. Cada vez es más difícil ser ese ejemplo, cada vez es más difícil ser ese Noé, ¿no? en estos tiempos. Sin embargo, una evidencia de fe fuerte es defender a Dios cuando todos los demás se oponen a Él, ¿sí? Y en consecuencia, a usted y a mí mismo. Cuando nos levantamos a defender a Cristo, ¿cierto? Es un defender a Dios en medio de tanta turbulencia, es para valientes. Y es algo que debemos pedirle a Dios día tras día que nos dé esa armadura, que podamos conocer a Dios para poder defender la verdad. Y esto no es nuevo en la historia de la iglesia. Esto digamos que los primeros 300 y 400 años del cristianismo, la iglesia fue perseguida, la iglesia fue perseguida violentamente, ¿sí? Y hoy en día en muchos países, nuestros hermanos y hermanas todavía viven esa persecución, y hoy en día también hay países donde el cristianismo es perseguido. Por ejemplo, en China, si ustedes estudian en este país, cuando una persona va a ser bautizada, no preguntan, ¿has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador? Esa no es la pregunta que en este país hacen cuando alguien deposita su fe en Cristo. La pregunta que hacen en China, en este país, es, ¿aún confesarás a Cristo cuando la policía te arreste? ¿Sí? ¿Seguirás confesando a Cristo cuando persigan a tu familia? Cuando pierdas tu trabajo, ¿seguirás confesando a Cristo como tu Señor y tu Salvador? Cuando tu familia se vuelva contra ti, ¿vas a seguir confesando a Cristo? Nosotros por lo menos vivimos en una sociedad donde el cristianismo no es perseguido, ¿verdad? Pero hay países donde sí persiguen. El Medio Oriente, por ejemplo, persiguen el cristianismo muy fuerte. Estas son las verdaderas preguntas de la fe, ¿no? Como dijo un viejo pastor sabio, Dios mira con favor a aquellos que sinceramente lo miran con ojos de fe genuina. Y Dios mira con favor a aquellas personas que sinceramente lo miran con ojos de fe, ¿sí? Esa fe que va en contra de esa corriente, esa fe que no solamente es decirla, sino que realmente creen en Cristo y dan su vida por Cristo. Noé miró a Dios con ojos de fe genuina. Noé fue ese hombre en esa época que se levantó y marcó la diferencia, ¿sí? Nada fácil, ¿sí? Porque pues nada con Cristo en la vida cristiana es fácil. Y Dios le reveló en sus intenciones, Dios le reveló a Noé las intenciones para la humanidad que él tenía y las intenciones que él tenía para el mundo en ese momento. En el versículo 13, enseguida vemos, dice, entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos.
¿sí? O sea, de los humanos. Y he aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Dios le dijo a Noé acerca del juicio venidero. Entonces, pues uno ve aquí esa comunión, ¿no?, de Noé con Dios. Imagínense poder hablar con Dios de esa manera. Pues impactante. Entonces el Señor le dijo a Noé: he decidido acabar con toda criatura porque la tierra está llena de maldad. ¿Sí? Bueno, o sea, es importante ver aquí que, o sea, todas las personas han venido ante Dios para ser juzgadas, ¿sí? Sus ojos han examinado toda la tierra, examinó a todas y cada una de las personas dentro y fuera, y cada uno ha sido declarado culpable. ¿Sí? Todos nosotros hemos sido declarados culpables. ¿Por qué? Por el pecado. Y esto no es diferente a la situación hoy en día, ¿cierto? De nuestra condición. Cada uno de nosotros nació caído, tan pronto como podemos elegimos el pecado. ¿Sí? Nuestra mente, nuestro corazón todo el tiempo viven en pro de ser satisfechos con el pecado. Entonces nos volvemos culpables ante Dios y cada uno de nosotros se dirige hacia el juicio por precisamente esa vida, esa naturaleza caída y esa naturaleza pecaminosa que reside en nosotros, ¿sí? Aquí vemos que el juicio de Dios no se limitará solo a los seres humanos, sino que aquí también es claro, Dios dice, Dios destruirá toda criatura, todos los animales, ¿sí?, que hay en la tierra. Toda la tierra va a ser puesta, va a ser destruida, está bajo el juicio de Dios, porque nuestro pecado corrompe a más que solo nosotros. Nuestro pecado no solamente nos afecta a nosotros, ¿sí?, sino que también a los demás. Entonces el juicio estaba aquí ya, Dios ya estaba decidido de destruir el planeta. Si tú miras el planeta que nos rodea en este momento, podrás ver que nosotros destruimos, el hombre en este momento destruye la tierra, ¿no? Talamos las selvas tropicales, contaminamos los ríos, los océanos, acabamos con otras especies, especies en vía de extinción. En este momento hay miles de especies que ya están por acabarse, ¿sí? Escuchamos mucho sobre el calentamiento global, sobre el derretimiento de la Antártida, ¿sí?, de estas partes donde hay animales, por ejemplo el oso polar está ya en vía de extinción por esto mismo. Entonces escuchamos noticias y también leemos sobre el planeta Tierra que se está acabando, y todo esto producto del pecado que hay en el hombre, ¿sí?, de esta naturaleza caída que hay en el hombre. El capítulo 8 de Romanos dice que la creación gime y nosotros gemimos con ella. Eso está en el versículo 22 al 23. Espera el día en que los hijos de Dios serán revelados y será liberado junto con nosotros, porque fue sujeto a frustración no por su propia elección, sino por nuestra elección al pecado. Eso está en el versículo 20 de Romanos 8. Debido a la gracia de Dios, Noé fue seleccionado. Dios escogió a Noé, ¿sí?, no por ser perfecto, ya lo hablábamos, sino porque él era constante en esa búsqueda de Dios, en esa comunión, en ese caminar con Dios. Hablábamos también domingos pasados que el caminar con Dios implicaba estar de acuerdo, ¿no?, con la otra persona con la que uno camina, ¿no? Entonces Noé estaba de acuerdo con Dios y se le dio este conocimiento del juicio a Noé. Tremenda noticia, ¿no?, que Noé recibe en ese momento, que va a ser destruida toda la tierra, imagínense, del juicio y la destrucción inminente que Dios tenía planeada sobre la tierra. Noé fue hecho ese profeta, ¿sí? Uno se imagina a Noé en ese momento
como que tratando de advertir, ¿no?, de la destrucción. Pero el trabajo de Noé, aparte pues de construir el arca, también era compartir el mensaje, ¿sí? Entonces, y como aprendemos del apóstol Pedro, Noé fue un predicador fiel de la palabra en 2 de Pedro 2:5, fue un predicador fiel de la palabra de Dios en su época, ¿sí? Y lo que debemos reconocer acerca de esto es que cuando el destino de aquellos que están bajo el juicio de Dios, que el destino de aquellos que están bajo el juicio de Dios, hay que predicar, hay que contar, hay que hablar, ¿cierto? Porque realmente lo que vemos hoy en día son vidas que están bajo el juicio de Dios. Cuando uno ve personas que están al lado de uno, familiares que están al lado de uno muchas veces calla, ¿sí? Y son personas que están viviendo el juicio de Dios, porque están desbordadas en su pecado, en violencia, en maldad. Tenemos la obligación de hablar, tenemos la obligación de contar, de decirlo. Si escucharán o no al predicador, a veces es tolerado, a veces no, ¿cierto? A veces se ríen, a veces lo ignoran, ¿sí? A veces es odiado por quienes lo escuchan. Pero ninguna de estas respuestas va a cambiar la responsabilidad de entregar la palabra de Dios. Y tampoco va a cambiar el juicio de Dios, ¿verdad? Entonces, seguimos. Enseguida de esto vemos 2 puntos acá. Lo que estábamos hablando, guste o disguste a las personas que escuchan la verdad, el predicador debe ser fiel a la palabra, el predicador debe hablar la verdad, ¿sí? Y no hay ministro fiel del evangelio que pueda omitir estas 2 verdades. La primera, Dios juzgará nuestros pecados, y la segunda, el infierno es donde los pecadores van después del juicio. Dios juzgará nuestros pecados y el infierno es donde los pecadores van después del juicio. Son 2 verdades que no podemos ocultar, no nos podemos callar, y a veces nos da miedo hablar, ¿sí? A veces nos da temor, a veces hay incredulidad en nosotros por no hablar esto, pero la Biblia acá en estos pasajes nos muestran a un Noé, un hombre fiel, ¿no? Un hombre de fe, que es lo que muchas veces carecemos de esto. Aunque este mensaje es difícil de escuchar, el predicador en realidad está dando la oportunidad de ser salvo. El predicador, nosotros como predicadores tenemos que tener esa esperanza y ese consuelo que lo que estamos hablando es para que se dé esa oportunidad de que la persona sea salva. Porque es muy difícil ser salvo hoy en día, ¿no? Con el nivel de pecado que hay hoy en día, es difícil ser salvo. Entonces es un tesoro que nos estamos ocultando y no lo estamos hablando. Y muchos no saben que necesitan ser salvos. Muchos no saben la condición de su enfermedad, producto del pecado. Muchos no saben que necesitan una cura, que es Cristo. Y el juicio de Dios en este caso es un diluvio mundial, ¿no? Tremendo juicio de Dios en ese momento de decidir destruir, anular totalmente la tierra por el pecado que había en ese entonces. Y eso queda explícitamente claro en el versículo 17. La salvación de Dios es la construcción del arca, un barco gigante, ¿sí? Yo sé que muchas veces hemos leído este pasaje, a los niños se la contamos. Es una buena historia, ¿no? Para enseñarle a los niños. Pero el arca es el método por el cual Dios va a salvar, ¿sí? Entonces en el versículo 14 empiezan como las características
que va a tener este gran barco, ¿no? Este gran buque. La madera joper es una transliteración de una palabra hebrea, joper. Es el significado de esta palabra madera. Y se desconoce el significado de esta palabra, pero lo más probable es que se refiere a la madera pino o ciprés, ¿sí? Perdón. Pino o ciprés, que en hebreo significa joper. Cuartos, el arca iba a tener cuartos o compartimentos. Aquí el versículo 14 dice que son compartimentos, son cuartos que significan literalmente nidos, ¿sí? Como lo haría un pájaro. Yo creo que hemos visto los pájaros cómo forman su nido, y son esos compartimentos que iba a tener el arca. A lo largo de todo el arca iba a tener compartimentos. Entonces se trata de una serie de lugares adecuados para cada una de las parejas de las criaturas, de los animales que Dios ordenó a Noé que guardara en el arca, ¿sí? El arca debe ser cubierta por dentro y por fuera con brea de alquitrán. Esto hará que el recipiente sea hermético, ¿no? Sea seguro contra las aguas, de la misma manera que se hizo estanca la canasta de Moisés, también se hizo con este recipiente, ¿no? Y es impactante este estudio acá, esa diferencia, o no diferencia, perdón, esa similitud que hay contra el recipiente de brea alquitrán que se iba a hacer el arca, y resulta que la canasta donde protegieron a Moisés como bebé estaba hecha del mismo material, ¿no? Dios todo lo tiene fríamente calculado, como dicen, ¿no? Está todo planeado. El versículo 15 dice, bueno, aquí es cuando podemos ver las dimensiones del arca. De esta manera lo hará de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. 300 codos significan 450 pies de largo, 50 codos significa 75 pies de ancho, y 30 codos significan 45 pies de alto. Estas medidas están dadas en codos, ¿sí? Un pie mide 12 pulgadas, o sea que un codo mide 18 pulgadas, ¿sí? Es la distancia en la mayoría de los hombres desde el codo hasta la punta del dedo. O sea, pueden medir de acá, del codo al dedo, ¿cierto? Hay 18 pulgadas, o sea, un codo. Bueno. Aquellas personas que hacen dibujos del arca, ¿sí? O construyen modelos del arca, tienen que imaginar detalles de construcción adicional más allá de lo que nos dice la Biblia, ¿cierto? Digamos que la Biblia es muy exacta en estas medidas para el arca, y pues lo demás es imaginación, pero digamos que la base primordial del arca son en estas medidas. En el versículo 16 dice, harás una ventana en el arca y la terminarás a un codo del techo, y pondrás la puerta del arca en un costado. La harás con piso bajo, piso segundo y piso tercero, ¿sí? No sabemos si fue inclinado o plano, digamos el techo estamos hablando del techo del arca, no sabemos si fue inclinado o plano, no sabemos si se extendía por los lados del arca o no, no sabemos si tenía ventanas o no. Sabemos que el arca tenía una puerta, ¿sí? Tiene una puerta a un lado y 3 plataformas. En la parte de abajo,
plataforma en el medio y plataforma en la parte superior. ¿Sí? Pues nos imaginamos que es para que toda esta cantidad de animales pudieran ubicarse en los compartimentos en la parte de abajo, medio y en la parte superior. ¿Sí? O sea, todo muy organizado el arca. Bueno, y lo que realmente queremos entender acerca del arca es que era un barco muy apto para navegar y para soportar un diluvio, ¿no? O sea, no solamente para navegar en un mar tranquilo, ¿cierto que no? Sino que era muy apto para enfrentarse a un diluvio. El arca tenía forma de barcaza, era 6 veces más largo y ancho que una barcaza, y era 10 veces más largo y alto que una barcaza, ¿sí? Ahora bien, puede que esto no signifique mucho para algunos de nosotros, pero si tienes alguna experiencia, si tú has conoces de construcción de barcos, quizás tú entiendas que estas mismas proporciones que se nos dicen en la Biblia sobre el arca son las mismas proporciones que se utilizan hoy en día para construir una embarcación normal, ¿sí? Que pueda navegar durante años y siglos, como los buques o las fragatas que estudiábamos al comienzo, tienen esas mismas proporciones y tienen que cumplir con ciertas medidas y reglas para que no se desproporcionen estos buques o estos barcos. Enseguida vemos que en el versículo 17 dice: aquí yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que haya aliento de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra perecerá. ¿Sí? El diluvio es de proporciones globales. El diluvio es en toda la tierra. O sea, yo creo que el ser humano nosotros no calculamos, no nos imaginamos un acontecimiento de esos, ¿no? Mundial. A veces cuando uno escucha de un tsunami, ¿no? De un tsunami en Japón, uno dice, o sea, uno se asusta y ve las imágenes, pero y es un solo sector. Imaginémonos ahora en toda la tierra un evento de esta magnitud. Dice que va a matar a todas las criaturas que tengan aliento de vida, va a ser destruida. Todo lo que está en la tierra va a morir, excepto el arca. Los que están dentro del arca vivirán. Versículo 18, En el versículo 18 dice: pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Pero Dios establece un pacto con Noé, ¿sí? Dios guarda a Noé, Dios guarda a su familia, ¿sí? O sea, aquí Dios nos muestra lo importante que es entrar en ese pacto con Dios, o sea, comprometernos con Cristo. No solamente voy a ser salvo yo, sino mi familia. Y eso tiene que confrontarnos, ¿verdad? Esto tiene que sacudirnos. Al entrar en el arca entrarán en el pacto, al entrar en el pacto vivirán. Al entrar en el arca están entrando en el pacto. Y al entrar en el pacto van a vivir, van a entrar en vida. Y ese es el pacto y esa es la promesa que Dios le da en ese momento a Noé. Y aquí queremos observar algo absolutamente importante para cada uno de nosotros, y es que entrar en el arca es la salvación, ¿sí? El arca tipifica la salvación. Entrar en el arca es entrar en Cristo, y el arca tipifica, esa arca de madera tipifica la cruz de madera de Cristo, ¿sí? El arca nos da una hermosa imagen de lo que significa estar en Cristo, de lo que significa entrar en vida, entrar en salvación, y el Nuevo Testamento a menudo usa este lenguaje para la salvación, ¿sí? Es la imagen de Cristo. Por un lado, la imagen de la cruz de Cristo representa salvación,
Y en el Antiguo Testamento el arca representa esa misma salvación. Para Noé, para su familia y para estos animales. Si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5:17, dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sí? Fuisteis elegidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. 1 Corintios 15:22 dice, en Adán todos mueren, pero en Cristo todos somos vivificados. Y en Juan 14:20 dice que Jesús dijo, en aquel día sabréis que vosotros estáis en mí y yo estoy en vosotros. Aquel día sabréis que vosotros estáis en mí. Hay una puerta en el arca, ¿cierto? Veíamos en las descripciones de la construcción del arca que hay una puerta. Entrar por esa puerta es entrar en la alianza. Entrar por esa puerta es entrar seguro. Entrar por esa puerta es entrar en la vida. Entrar por esa puerta es entrar en Cristo. El propósito más grande del arca era proteger a quienes estaban dentro del juicio de Dios, para mantenerlos con vida y entregarlos sanos y salvos a toda costa. ¿Sí? Ese era el propósito que tenía el arca en ese momento. Miremos el versículo 19. El versículo 19 dice, y de todo ser viviente, de toda carne, meterás 2 de cada especie en el arca para preservarle la vida contigo, macho y hembra serán, hombre y mujer. ¿Por qué? Para mantenerlos vivos. ¿Sí? Versículo 20 habla 2 de los pájaros del aire, el ganado, o sea, cada especie iba a tener macho y hembra, ¿sí? Los animales que se arrastran por el suelo, toda clase de especie que estaban dentro del arca iban a sobrevivir para mantenerlos con vida, ¿sí? Y tendría Noé y sus hijos que ir a buscar a estos animales, ¿no? Digamos, uno no se imagina cómo hubiera sido este tema de los animales, ¿no? O sea, para que ingresen al arca y todo, ¿no? O sea, aquí es netamente Dios, ¿no? La sabiduría de Dios. Y uno se imagina a Noé buscando el animalito, al gatico, ¿no? Pero no, el control soberano de Dios está sobre todas las cosas, ¿sí? Y en su completo poder para hacer todo lo que Él quiere, todo lo que Él ha dicho, Dios tenía el control. Y estas criaturas vendrían al arca, a Noé, a sus hijos, para que ellos tuvieran el orden en ese momento. El versículo 21 dice, y tú toma para ti todo alimento que se come y guárdatelo, y será alimento para ti y para ellos. El arca representaba un lugar seguro para los que estaban dentro del arca, completamente abastecido, lo necesario para vivir, ¿cierto? Muchas veces Dios nos tiene con lo necesario para vivir, y tenemos que ser agradecidos con esto. Todo lo necesario para la vida, para sustentar la vida durante la inundación. Entonces Dios planeó todo esto, abastecimiento de alimento, demás, animales para la familia, para los hijos de Noé, durante el diluvio y después del diluvio, porque más adelante vamos a estudiar el próximo domingo todo el tiempo, ¿no? ¿En cuántos días aconteció todo esto? Dios es quien juzga, ¿sí? Entonces, vemos aquí que es Dios teniendo control de todo, ¿no? Dios es quien salva del juicio. Dios sabe qué tipo de barco podrá sobrevivir a las tormentas, a un diluvio, ¿cierto? Que hoy en día vivimos, que el mundo vive hoy en día, y ese vaso es Cristo. ¿Sí? Esa barca es Cristo para nosotros. En Hebreos 10:5 dice, un cuerpo que me has preparado.
Cristo ha venido a nosotros, ha venido en semejanza de nuestra carne de pecado, ha tomado la copa llena de la ira de Dios por nuestros pecados y estamos salvos a través del diluvio si estamos en Cristo. Jesús, poco antes de ir a la cruz, le dijo a sus discípulos en Mateo 20:22, ¿puedes beber la copa que estoy a punto de beber? Les hizo esta pregunta. ¿Y vosotros podéis ser bautizados con el bautismo que yo voy a recibir? El bautismo que voy a recibir también se puede traducir el diluvio con el que seré inundado. La copa era una metáfora del sufrimiento de la cruz de Cristo. Y el bautismo era una metáfora del diluvio, del juicio que Dios tiene planeado. ¿Sí? Cristo ya pasó por la tormenta por nosotros. Cristo ya pasó por este diluvio. Dentro de su cuerpo, Él tomó cada uno de nuestros pecados y los llevó a la cruz del Calvario. Soportó el juicio, el destino que teníamos por nuestros pecados, Él ya lo soportó. Él ya lo llevó por nosotros. Descendió hacia el sepulcro, resucitó al tercer día, ¿cierto? Eso fue lo que habían dicho y predicho las Escrituras. Y mucha gente fue testigo de la resurrección de Cristo al tercer día. Él pudo hacer esto porque Él es el Hijo prometido del Dios viviente, el Salvador que es Dios y hombre. Él es el arca. Para ti en ese momento, el arca que te salvará del diluvio, de la condenación eterna, es Cristo. Ser Dios pleno, la vida de Jesús es perfecta en todos los sentidos. Es de valor infinito para cada uno de nosotros, capaces de cubrir cada uno de nuestros pecados. Él es capaz de cubrir cada uno de nuestros pecados. Jesús tiene carne y sangre real. Y Él es verdaderamente como cada uno de nosotros, pero sin pecado. Él realmente pudo morir en nuestro lugar. Lo que ninguno de nosotros puede hacer es enfrentar la ira de Dios sin entrar al arca, sin entrar a Cristo y poder sobrevivir a un diluvio, ¿no? La copa de Cristo es la que realmente tenemos que entrar en ella. No significa que no pasaremos por la tormenta, no significa que no vayamos a vivir un diluvio, tengamos que enfrentar un diluvio. No estoy hablando de eso, estamos hablando que a través de Cristo vamos a estar seguros, a través de Cristo vamos a enfrentar la tormenta. Y de hecho Noé y su familia atravesaron la tormenta, la promesa del pacto de Dios para ellos. Noé y su familia confiaron en esta promesa, ¿sí? Y la promesa de Dios no fue, no habrá tormenta, no serán arrastrados por las olas, no verán la destrucción, no verán destrucción, no verán muerte. Esa no fue la promesa fue mi barco nunca se va a hundir. Esa fue la promesa y el pacto que Dios estableció con Noé. Y es el pacto que Dios está estableciendo entre Dios y cada uno de nosotros, ¿sí? Noé y su familia confiaron en su promesa y su fe fue demostrada por la obediencia. Y vemos que en el versículo 22, versículo 22 dice, y así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado, así lo hizo. Noé hizo todo lo que Dios le había ordenado. Obedeció por fe. ¿Sí? Y al cerrar hoy, yo quiero despedirlos hoy con estos 3 puntos, que ustedes mediten en estos 3 puntos que nos dejan este pasaje. El primero es, Cristo es la provisión de Dios para la vida. Debemos encontrarnos seguros en Él mientras aún haya tiempo. Y la obediencia es la evidencia de nuestra salvación. Muy importante, ¿cierto? Esa última, la obediencia es evidencia de nuestra salvación. Primero, Dios prometió un Salvador después del primer evento del pecado humano. A lo largo del tiempo,
ha dado muchos ejemplos sobre cómo serán los juicios y cómo será su salvación. El arca es solo un ejemplo de ambas cosas que conducen a la entrega de su Hijo Jesucristo. Segundo, el entrar al arca, como veremos en la próxima semana, esa fue la diferencia entre la familia de Noé y todos los demás que vivían en la tierra. El entrar al arca. Y yo quiero que ustedes tengan eso presente, entrar al arca. Cada uno de nuestros pecados incurren en el juicio de Dios, como el agua de una inundación que se acumula detrás de una presa. ¿Sí? Un día Dios quitará su mano. Y ustedes pueden imaginarse en una represa de agua, Dios teniéndola con su mano, ¿verdad? Pero en algún momento Dios va a quitar su mano y esa represa va a arrasar con todo, ¿sí? Con todo lo que esté a su paso va a arrasar. Si no has recibido a Cristo, es la oportunidad que tú ingreses al arca. Es el llamado que está haciendo Dios. Me imagino en esos tiempos Noé dando el mensaje, ¿verdad? Y el mensaje de hoy es entrar a Cristo. Nadie sabe cada uno de nosotros cuándo va a morir. Nadie sabe cuándo Cristo va a volver por segunda vez. Cualquiera de estas cosas ponen fin a una oportunidad que Dios nos puede presentar. Y Jesús dijo, yo soy la puerta, hagan todo lo posible por entrar antes de que sea demasiado tarde, porque cuando la puerta se cierre, cuando la puerta ya esté cerrada, ya no hay más oportunidad, no habrá más tiempo para poder entrar a Cristo. Noé y su familia no solo subieron al barco, sino que lo construyeron porque creyeron en el Señor, creyeron en Dios en ese momento. La salvación es a través de la fe en Cristo. Noé tuvo fe en Dios, en su promesa, en su pacto. Y la pregunta que yo te hago hoy a ti, ¿vas a creer en Cristo? ¿Vas a creer hoy en su palabra y vas a entrar al arca? Amén. Entonces yo quiero que nos coloquemos en pie. Oremos. Dios, gracias por este tiempo, Señor. Hoy bendecimos tu palabra, Padre. Gracias por el arca, gracias por la cruz, gracias por este tiempo, Jesús. Te pedimos que podamos entrar hoy al arca, Señor, y que tú traigas salvación a nuestras vidas, que tú lleves nuestras vidas a una renovación a través de tu palabra, Señor, y que nuestros pecados, Dios, que el juicio que hay hoy por nuestros pecados, Señor, hoy creemos que tú, Cristo, hoy tú pagaste por ellos. Hoy pagaste, Señor, por nuestros pecados, por nuestra maldad. Y pedimos, Señor, que tú traigas salvación a mi vida y a mi familia. En el nombre de Cristo Jesús, te bendecimos. Amén y amén.